vieron con la profesora Bifaretti el martes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el trabajo 18, ¿sí? Referente al rubro, como les dije hoy, caja y banco. Y es un práctico que va a estar relacionado a las registraciones que están vinculadas al efectivo y a sus equivalentes, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio, el caso A, nos pide que con los datos que se brinda el trabajo práctico, deberemos preparar los papeles de trabajo para luego registrar las operaciones que correspondan en el libro diario. Por supuesto, como solemos hacer en los registros, debemos indicar la naturaleza de las cuentas que vamos a utilizar. Bueno, ¿y qué nos propone el práctico? Nos dice la empresa Maus S.A., que se dedica a la venta y reparación de artículos de computación, ¿sí? Ha formado un fondo fijo para realizar pagos menores. Lo primero que tenemos es que hay un fondo fijo. ¿Se acuerdan que era un fondo fijo? ¿Qué les dijo Marcela respecto al tema? Un fondo fijo, dijo profe. Sí, el fondo fijo. ¿Se acuerdan que les dijo Marcela? Sí, es un depósito que se hace en el banco y por un determinado tiempo no lo puedes sacar. No, eso es un plazo fijo. Plazo fijo, sí. ¿Se acuerdan? Lo vieron con Marcela el martes. ¿Se acuerdan? Además estábamos en el rubro caja y bancos. ¿Alguno me puede decir qué era el fondo fijo? Es una cantidad de efectivo que queda para pagar gastos menores. ¿Cómo? ¿Un dinero para qué? Discúlpenme que se escuchó mal. Para hacer frente a gastos menores. Muy bien, un dinero determinado. Tomás fue, ¿no? Que contestó. Sí, profe. Es un dinero que el ente establece para poder atender gastos menores y ese dinero, recuerden, ese fondo fijo va a ser dinero en efectivo, ¿sí? Y recuerdan además que establecía el ente respecto al fondo fijo. ¿Ustedes qué creen? Cuando el ente decide tener un fondo fijo, ¿qué cuestiones va a definir?
Pónganse en lugar de la empresa ustedes. ¿Qué creen que hacen? Bueno, establecen un fondo fijo. Lo primero que van a definir, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguno ahí? A ver por chat. Muy bien. El monto. ¿Sí? Aguárdenme un minuto. ¿Qué más creen, además del monto? ¿Qué otra cosa creen que puede llegar a definir el ente al momento de constituir este fondo fijo? ¿A qué está destinado? Sí, acordate que el fondo fijo, ya la definición misma va a estar destinado a atender gastos menores. Pero yo establezco un monto. ¿No creen que también el ente determinará quién es el responsable del fondo fijo? ¿Sí? Y otra de las cuestiones, recuerden, que el ente establece cuando ese fondo fijo se va a reponer, ¿sí? Entonces, el práctico nos propone y nos dice que para este fondo fijo se ha nombrado al señor Leandro Computer como único responsable, ¿sí? Otra de las cuestiones que el ente establece es que la empresa no se responsabiliza por diferencia en el fondo fijo. Y el fondo fijo se repone cuando su saldo disminuye un 70%. En este caso, la reposición se hará cuando el saldo del fondo fijo disminuye un 70%. Los controles del fondo fijo se realizan el último día de cada mes, ¿sí? Entonces, empiezan las operaciones relacionadas al fondo fijo y nos dice: el 12 del 5 se emite un cheque número 633 del Banco Patagonia por 2.000 pesos para constituir el fondo fijo. Recuerden que el responsable del fondo fijo lleva un registro adicional, ¿sí?, que la pueden llamar planilla rendición fondo fijo, planilla fondo fijo. Entonces, lo primero que pasa es la constitución del fondo, ¿sí? Entonces veremos que el 12 del 5 se constituye ese fondo fijo con un monto de 2.000 pesos. Ahora bien, eso también lo debemos registrar en el libro diario. Aguárdenme, que yo pensé que había quedado borrado eso, pero al parecer no. Entonces, ¿qué registramos? Vamos a debitar la cuenta fondo fijo, cuenta patrimonial del activo, y por supuesto acreditaremos la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, ¿sí?, también patrimonial activo, por la emisión del cheque, ¿sí?, por los 2.000 pesos. ¿Hasta ahí bien venimos? ¿Sí? Quedaron devastados después de las semanas de finales, cansados, de parciales, perdón.
Bueno, bárbaro. Nicolás Bertarelli ¿cómo vio los parciales? Los está terminando de analizar la profesora Bifaretti. Yo calculo que en estos días se estarán confirmando las notas, ¿sí? Pero bueno, tranquilos, tengan paciencia. El 13 del 5 se abona con dinero del fondo fijo la compra de artículos de limpieza y perfumería por 80 pesos. Entonces, esto lo plasmaremos en la planilla del fondo fijo, ¿sí? 13 del 5, el concepto de artículos de limpieza, el importe 80, restando, y el saldo es 1920 del fondo fijo. Como vemos que todavía no ha disminuido en un 70%, no tendremos que hacer registro alguno. El 15 del 5 se otorga un anticipo de sueldo de 300 pesos a un empleado en el sector comercialización. Nuevamente esto lo registramos, lo plasmamos en la planilla de rendición con su fecha. El concepto va a ser anticipo de sueldos, por supuesto el importe 300 pesos, y el saldo de fondo fijo ascenderá a 1620, por lo que todavía no llegamos a ese 70% que el ente estableció como porcentaje de reposición. El 20 del 5 se abona con dinero del fondo fijo 380 por arreglo de electricidad del local comercial. Nuevamente, esto lo plasmamos, ¿sí?, en la planilla de rendición de dicho fondo fijo, ¿sí? Y tendremos que esperar que esto se llegue al saldo de reposición, ¿no? 22 del 5. Se presenta al personal técnico de la empresa con comprobantes de combustible por 360 pesos. Por supuesto, esto se les devuelve y se abona con dinero perteneciente al fondo fijo. Por lo tanto, seguiremos registrando la situación, ¿sí? Y esto será 880 pesos relacionados al saldo luego de restarle lo que les dije de 360 pesos del combustible rendido, ¿no? Ahora bien, ¿llegamos al 70%? Bueno, aún no. ¿Van siguiendo o se quedaron en algo? Cualquier cosa, por favor, pregunten, ¿no? Sí. ¿La planilla así de fondo fijo se hace siempre? La planilla de fondo fijo la confecciona el responsable de dicho fondo fijo para llevar un control de los gastos. Por supuesto, cada ente determinará, y muchas veces esta planilla, tengan en cuenta que es un sistema informático, ¿no? Un sistema de información. Ok, o sea, en este caso lo prepara el ente. Sí, por supuesto, lo prepara el ente y no es un registro contable, a eso me refiero. Sí, es como para llevar un conteo, digamos, un Sí, es un control. control para que tiene el ente, por supuesto, y el ente determinará la forma del mismo, y eso va a servir de base a la hora después de realizar los registros en el libro diario, ¿sí? Profe. Sí, John es. No, Andrés. Ah, Mira, en importe de la primera, el primer ejercicio de constitución de fondo fijo, en importe creo que se fue un cero de más. ¿cómo? No te entendí, discúlpame. Que no sé si estoy mal, pero en importe de la primera operación se fue un cero de más.
en Sí, donde sí, debería, sí. creo que se fue un cero, ¿no debería decir 2000 o? No te entiendo, discúlpame, ¿cuál es la O sea, pregunta? en importes de la primera operación de constitución de fondo fijo, en importes creo que se fue un cero de más. Mm, Ah, sí, 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 por supuesto, sí, disculpa, es 2000. Y una pregunta, cuando se registra es cuando ya se consume todo lo que tenían presupuestado del fondo, del saldo. No el todo, según lo establecido por el ente de porcentaje de reposición del fondo. Ah, ok. Y eso se ve en cada caso, ¿no? O Sí, sí, debería. eso lo determinará el ente en cada situación. Sí, 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 Andrés. Ah, bueno. Bueno, seguimos, todavía no llegamos al 70%, ¿sí? Del fondo. Y lo próximo que el ente abona con este fondo es la factura de luz por 175 pesos, ¿sí? El 23 de mayo. Esto nos da un saldo del fondo fijo de 705 y por supuesto aún todavía no llegamos al 70%. Luego, el 26 del 5 se abona con dinero también del fondo, servicios prestados por el personal de limpieza, en este caso por un valor de 130 pesos, y esto nos da que el fondo fijo ascenderá a 575, por lo que ahora sí hemos llegado a más del 70% de que se ha utilizado dicho fondo, por lo tanto lo que tendremos que, el ente lo que tendrá que hacer es reponerlo. Y fíjense, el 26 del 5 se repone el fondo fijo con cheque 642 de la cuenta corriente que posee la empresa en el Banco Patagonia. Cuando nosotros decimos reponer el fondo fijo es llevarlo al valor original que el ente había establecido, ¿sí? Entonces el ente emitirá un cheque por 1.425 pesos para que el fondo fijo nuevamente esté en esos 2.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, como se repuso dicho fondo fijo, también lo que tendremos que hacer es la registración en el libro diario. Entonces, la registración en el libro diario, nosotros tendremos que registrar cada uno de los resultados, ¿sí? Que van a surgir de esta planilla. Fíjense, teníamos artículos de, de limpieza por 80, anticipos de sueldo por 300, ¿sí? Los gastos eléctricos por 380, el combustible por 360, después teníamos la factura por 175 pesos y también nuevamente teníamos artículos de limpieza o gastos de limpieza por 130 pesos, que acá, si se darán cuenta, suma a los 80 que teníamos en un primer momento. Y en contrapartida tendremos que, como bien dice el práctico, acreditar la cuenta banco por la emisión del cheque por 1.425 pesos, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí, Sofía. El fondo fijo se va analizando, o sea, se va haciendo la planilla a medida que van ocurriendo estos Claro, gastos, ¿no? la planilla, el responsable la lleva en forma concomitante cuando van surgiendo cada una de las operaciones, ¿sí? Sí. Y lo mismo al libro diario. O El sea, libro diario, el registro, sí. ¿sí? En cambio de hacerlo cuando se produce cada una de las operaciones, se produce cuando se rinde, se repone, en este caso, el Ah, fondo. cuando se repone se hace todo el completo. Exacto, Ah, sí. perfecto. Bien, Fíjate que la fecha de registro es el 26 del 5. sí. Ah, genial.
Bueno, entonces seguimos. Dice, ya repusimos el fondo, llegó al monto original, pero siguen pasando operaciones. Dice, el 27 del 5 se abona con el fondo fijo 87 pesos por gastos de librería y el 28 se abona con dinero fotocopias por 76 pesos, ¿sí? Esto nos da un total del fondo de 1.837 pesos. Ahora recuerden que nos decía que los controles del fondo fijo, que nos decía el enunciado, ¿no? Los controles del fondo fijo se realizan el último día de cada mes. Por lo tanto, tendremos, por un lado, el último día del mes, tendremos que registrar los gastos de librería y los gastos de fotocopia que se produjeron y disminuir, en este caso, la cuenta fondo fijo por 163 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense, en relación con lo que preguntaba Sofía, el registro de las operaciones que surgen del fondo fijo se hacen o cuando se repone, ¿sí? O también cuando se realiza el control, en este caso a fin de mes. Pero en caso de la reposición utilizábamos la acreditación de la cuenta banco por el cheque emitido por el ente y en el caso del control íbamos a acreditar la cuenta fondo fijo, cuenta patrimonial del activo y cuenta que forma parte del rubro caja y bancos. ¿Sí? Entonces, Sí, Andrés. sí, bueno, entiendo que se hace la reposición cuando se acaba ya el 70% del fondo fijo, pero si llega a fin de mes y no se ha gastado todavía un 70%, igual se hace ese registro. Se hace el registro, pero fíjate que no la reposición. Ah, ok. Bien, ¿Sí? bien. Entonces, fíjense, ¿cuánto nos daba la planilla del saldo? 1.837 pesos. Pero fíjense, se hace el recuento del dinero y se encuentra que el saldo del fondo fijo, en realidad en dinero en efectivo físico, es 1.830. Entonces, esta diferencia la tendremos que registrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo registraremos esta diferencia? Bueno, tendremos que disminuir el saldo de la cuenta fondo fijo, ¿sí? Esperen que se volvió loco el mouse. Y en contrapartida, tendremos que registrar un derecho a favor del ente, que lo podemos llamar otros deudores varios, ¿sí? Alguna cuenta que respalde este crédito, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque fíjense que la empresa no se responsabiliza por las diferencias del fondo fijo. Por lo tanto, el responsable será, en este caso, el señor Leandro Computer, que estaba a cargo del mismo, ¿sí? Otro caso sería que el ente establezca que ante diferencias del fondo fijo, el mismo ente será el responsable, se hará cargo. Entonces, en este caso, en cambio de utilizar una cuenta patrimonial del activo, utilizaremos una cuenta de resultado negativo, ¿sí? ¿Cómo venimos? Profe, ¿puede Sí, mostrar el fondo fijo, por favor? sí, cómo no. Igual como les digo siempre, lo subo esto, quédense tranquilos, ¿sí? Esto era que querías. Sí, profe. Igual quédense tranquilos como hacemos después de cada clase, lo subimos al campus, así tienen la resolución.
¿Qué les pasó? ¿Los dejó agotados estas 3 semanas de parciales duras Profe, fueron? yo lo Sí. que, eh, o sea, en cada operación no hay que hacer un asiento. No, porque para eso está el fondo fijo, ¿sí? Entonces, el Ah, registro de los asientos, como les dije hoy, lo haremos cuando se repone el fondo fijo o cuando se establece el control del mismo, ¿sí? sí. Y, profe, sabe que yo entré un poquito más tarde. ¿Hablaron algo del parcial de cuándo van a dar las notas? No, nada, nada. Esta las está cerrando Marcela y las van a la estar publicando, calculo, eh, este fin de semana. Ah, bueno, profe, gracias. Pero bueno, tranquilo, pues también están analizando, se está analizando, viendo además de la nota que se han sacado en el cuestionario, en los casos, ¿se acuerdan que dijimos? eh, para poder aumentarle algún puntito la performance que han tenido los test de lectura, los trabajos y la participación. ¿Sí? Bueno, les dejo también el mayor. ¿Sí? Para que vean cómo se fue modificando el saldo de este fondo fijo, ¿sí? Y aguárdenme. Carla, ¿estás por ahí? ¿Podés hablar o...? Profe, profe, Sí, sí, te escucho. me perdí en la parte donde dice otros deudores que registró 7 pesos y en el fondo Sí, fijo 7. Eso no lo Andrés, entendí. es la diferencia entre lo que tenía registrado el responsable en la planilla. Por supuesto, la planilla, todo lo que surge de la planilla surge de comprobantes. Y cuando se hace el recuento físico del dinero en efectivo, ¿sí? De ese fondo fijo, o sea, se cuenta, se llega a la conclusión de que hay menos de lo que figura en la planilla. Y como el ente establece que no se hace responsable ante diferencias de este fondo fijo, esta responsabilidad va a recaer sobre esta persona designada, ¿sí? A cargo de dicho fondo. Por lo tanto, esta diferencia, además por supuesto de disminuir el saldo de la cuenta fondo fijo, constituye un derecho del ente contra, en este caso, el responsable del fondo fijo. Ah, ok, perfecto. Leo, ¿se escucha? Sí, ahí perfecto, Carla. Ah, bárbaro. No, creo que Andrés te consultó si eso se hacía todos los meses, el cierre del fondo fijo, y es únicamente a cierre de ejercicio o cuando se le da el cierre por alguna cuestión administrativa, no se usa más ese fondo fijo, bueno, ahí se hace ese asiento. Pero no es que a fin de mes se hace, se pasa, digamos, todos los gastos que se hicieron a través del fondo. No sé si se entiende lo que Ah, quiero decir. sí, igual lo de la parte que le pregunté antes, más arriba de que si se registra cuando se hace la reposición y cuando se finaliza, si no se gastó ya el 70%, esa parte la entendí. Lo que me quedó dudas fue esto del 3105, que es el de gastos de librería y otros deudores, que sale de 7 pesos y fondo fijo 7 pesos, que no entendí muy bien de dónde surgió, pero nada, eso es algún
algún ejercicio que hizo el ente, ¿no? Durante ese tiempo. No, Es, no, eso es como se controla este fondo fijo a fin de mes, ¿sí? Lo que hace es también registrarse las operaciones que surgen de dicha planilla, ¿sí? claro, vos pensá que en tu planilla, no recuerdo qué monto había, Leo, porque no lo veo. En Para tu que planilla vos tenés que el fondo fijo es de 1.837 pesos. Vos haces el recuento, porque el fondo fijo es dinero en efectivo. Vos haces el recuento de ese dinero en efectivo y resulta que tenés 1.830 pesos. Te faltan 7 pesos. En la planilla dice que vos tenés 1.837 y en la realidad, que es cuando vas a contar la plata, tenés 1.830. Te faltan 7 pesos. Bueno, la metodología que tiene particularmente este ente es que si falta plata del fondo fijo, lo tiene que reponer la persona responsable de él. Entonces, por eso se hace ese asiento donde se disminuye el fondo fijo y además se genera un crédito a favor del ente. ¿Sí? Deudores varios, porque Ya entiendo, ya entiendo. Claro, porque bien, esa plata no, esa plata no el está, obviamente. responsable no las tiene que dar. Claro. Pero porque ese es la metodología de este ente. Puede que el ente se haga cargo y ahí sería un resultado negativo directamente, esa diferencia. Haríamos una cuenta de resultado negativo a fondo fijo. Por eso Ok. tienen que leer bien el práctico a ver, Claro, bueno, eso lo quién van a se hace especificar ahí. responsable. Claro, se Lo va a especifican indicar siempre en el el caso. práctico. Ok. Exacto. Bueno, bien, gracias. Me quedó más claro. Bueno, gracias, Carla. ¿Alguno No, de nada. tiene alguna duda respecto al fondo? Bueno, pasamos ahora a otro tema que vieron del rubro caja y bancos, ¿sí? Que vieron con Marcela, que es el tema de la conciliación bancaria, ¿sí? Les pregunto, ¿qué es la conciliación bancaria? ¿Qué les dijo la profesora respecto a la misma? Profe, disculpa, Sí, me quedó una duda. sí, Eh, como no, decime. Cuando termina entonces a fin de mes, ahí recién se registra en el libro diario. Acordate, registramos en el libro diario primero la constitución del fondo, ¿sí? Luego registramos cuando se repone el fondo fijo también. Y a la vez registramos cuando el ente establece, en este caso, las etapas de control de dicho fondo fijo, ¿sí? En este caso el ente estableció que sea a fin de mes. Perfecto. Y cuando hacemos ese control del fondo fijo, además de registrar los gastos o aquellas erogaciones que haya realizado el ente con dicho fondo, deberemos registrar en caso de que haya diferencias entre lo plasmado en dicha rendición y el recuento físico del dinero de dicho fondo, ¿sí? Sí, está bien. ¿Y eso siempre es así con las planillas de fondo fijo? O sea, el tiempo en el que se pasa al libro diario, ¿o hay No, por supuesto eso dependerá de cada ente. Hay entes capaz que lo hacen a diario. Por Ah, supuesto dependerá del sistema de información contable del ente y del tamaño y del volumen de las operaciones de cada uno. perfecto. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Magdalena. Por supuesto, lo que les decía, a mayor envergadura de una empresa, por supuesto, el sistema de información contable también será mayor, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por conciliación bancaria?
¿Qué vieron con la profesora Marcela? ¿Alguno que me pueda contar qué era la conciliación bancaria? Es para controlar los... ay, no me acuerdo. Algo de los registros. Muy bien, a ver, vamos encaminados, Sofía. ¿Qué registros de qué? ¿De la cuenta del banco? Perfecto. ¿Y qué de la cuenta del banco controlaremos? Los débitos, ¿no? Débitos, sí. A ver, piensen, si estamos en contabilidad, ¿no? ¿Qué controlaremos respecto a la cuenta banco? El saldo final. Exactamente, el saldo de dicha cuenta. Y para controlar el saldo de dicha cuenta, ¿qué vamos a comparar? ¿Qué dos elementos vamos a comparar? El resumen bancario con el mayor. El resumen bancario con el mayor. Perfecto. Y de ahí, de esa comparación, muy bien como me dicen ustedes, entre el resumen bancario y el mayor de la cuenta, pueden surgir diferencias o no. ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Y ahora la pregunta. ¿Todas esas diferencias merecen un registro de ajuste en nuestra contabilidad? No, No. ¿Y por qué no? algunas son temporarias. Pueden ser Exactamente. Y cuando hablamos de diferencias temporarias, ¿qué quiere decir? Que se ajustan con el paso del tiempo. Exactamente. Entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo de la conciliación bancaria? Controlar el saldo de la cuenta banco. ¿Qué se utiliza para controlarlo? Bueno, se confrontan por un lado el mayor y por el otro lado el resumen bancario. De esa confrontación, de ese control, van a surgir distintas diferencias. Como me dicen ustedes, algunas son temporarias, que no merecen ningún tipo de ajuste porque se van a ajustar automáticamente con el paso del tiempo, y otras las que se denominan permanentes, que ahí sí tendremos que hacer algún tipo de registro para modificar el saldo de la cuenta contable relacionada, por supuesto, al banco. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el caso B, ¿qué nos propone? Fíjense, el caso B nos pide confeccionar la conciliación bancaria al 31 de diciembre del 18. Deberemos registrar los ajustes contables que creamos convenientes, ¿sí? Y deberemos indicar la naturaleza de las cuentas utilizadas, ¿sí? Entonces, si partimos del saldo del banco, ¿cuánto es el saldo de la cuenta corriente que surge del extracto bancario o del resumen bancario? ¿Cómo dijiste, profe? ¿Cuánto es el saldo de la cuenta corriente que surge del resumen bancario? O sea, ¿cuánto nos dice el banco que tenemos en la cuenta corriente? Fíjense, agarren la guía de trabajos prácticos. 30 pesos. ¿Cuánto? 30 pesos, ¿o no? No, 30 pesos, ¿qué es? Fíjate. Saldo al inicio. Nosotros estamos haciendo el saldo, el control al 31 de diciembre. Ah, 600, puede ser. Pero ese saldo, ¿de qué es esos 600? ¿De qué es Del eso? libro, profe. ¿Cómo? Cuatro- Del libro. 470, profe.
Exactamente, 470, que es lo que surge del extracto bancario, o sea, del resumen. Ingreso al home banking del banco y el saldo de mi cuenta es 470. Ahora bien, de la contabilidad, o sea, del mayor de la cuenta, ¿cuánto es el saldo que tenemos registrado? 628. Perfecto, 628. Ahora bien, les pregunto, ¿hay diferencia? Sí. Sí. Profe, me perdí. Entonces, con la conciliación se va a buscar a qué se debe esa diferencia y si esas diferencias tendremos que hacer algún asiento de ajuste. ¿Sí? Ese es el objetivo de la conciliación. Profe, Entonces, disculpe. si partimos del saldo del banco, fíjense que por un lado tendremos un depósito de 48 horas que tenemos registrado en nuestra contabilidad, si lo ven, y no está en el banco. ¿Sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. Creo que alguien dijo que se perdió, pero no lo escuchó usted. ¿Cómo, Andrés? Que me parece que alguien dijo que se perdió, pero usted no escuchó. No, no escuché. Disculpen. Yo me perdí, profe. No. Esperen. ¿Quién se perdió? Yo, Sofía. Sofía, ¿qué pasó? Decime. Sí. Que acá en el caso B dice mayor de la cuenta del banco francés. Sí. Y hay un cuadrito. Sí. Que hay que completar. ¿Y esto lo que estás haciendo vos en la compu es la conciliación bancaria? No, ese cuadrito no hay que completarlo. Ese cuadrito es, por un lado, el mayor de la cuenta, sí, o sea, el registro contable, y por el otro, el resumen bancario. Esos dos elementos es lo que tenemos que confrontar para averiguar las diferencias que hay. Sí. Por eso, entonces lo que estás haciendo vos en la compu es la conciliación bancaria. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Ahora sí. Aguárdenme un minuto. Bueno, seguimos entonces. Fíjense, de la comparación entre el mayor de la cuenta banco y del extracto bancario partiendo del saldo banco, vemos que hay un depósito de 48 horas, ¿sí? ¿Qué quiero decir un depósito de 48 horas? Que tarda 48 horas en acreditarse, que surge de la contabilidad y por supuesto no está plasmado en la cuenta bancaria, ¿sí? En el extracto de la cuenta bancaria. Otra de las diferencias, si ven, hay un cheque número 66 que fue emitido por el ente, fíjense, el 26 de diciembre, que todavía no figura como cobrado, ¿sí?, por parte del receptor en el extracto bancario. ¿Van siguiendo ahí? Perdón, Leo, ¿puedo decirles algo? Sí, Carla. Porque creo que, no tengo acá el práctico, pero creo que tienen dos cuadros, ¿no? Como si fuese el extracto bancario y el mayor. Tiene el mayor por un lado y el extracto bancario por otro, sí.
Claro, para que tengan en cuenta cuando tengan que cruzar datos, los débitos en el mayor nuestro lo van a ver reflejado del lado del haber en el banco. Y al revés, los créditos nuestros, cada cosa que se acredita va a estar debitado en el extracto bancario. Los movimientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque Sí. estamos del otro lado, digamos, ¿sí? Lo que a nosotros cuando hacemos un depósito, a nosotros nos sube el saldo. No, creo que me estoy confundiendo con lo que estoy diciendo. ¿Lo ven igual? Igual sí se cruza porque Se cruza, sí. los débitos No recuerdo puso de cómo 120 ser. y de 20 de cheque 66 me parece que es del mayor, ¿no? Claro, porque nosotros partimos del saldo del banco y llegamos, tratamos de ver qué diferencias hay para llegar al saldo contable, ¿sí? Entonces, si yo en el banco tengo 470 pesos, ¿cuáles son los elementos que nos produjeron diferencias respecto al saldo de la contabilidad? ¿Sí? Ahora los vamos a ver todos. Entonces, fíjense, yo por un lado tengo un depósito de 48 horas que lo tengo registrado en mi contabilidad el 30 de diciembre, pero si voy al extracto bancario, en el extracto bancario no aparece. ¿Sí? Profe, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. ¿Cómo no? No entiendo por qué, o sea, es como que se arranca de atrás para adelante. O sea, pensé que arrancábamos del 1 de diciembre, el 20 de diciembre, así como hacíamos con todos. Lo que pasa que acá, ojo, no estamos haciendo registro, estamos haciendo controles. Yo esto lo hice solamente porque lo que hago es primero lo que sumaría el saldo del banco y luego lo que restaría, pero lo podés hacer también así, no hay inconveniente, Estefanía. Ah, bueno, listo, profe. Sí, no hay inconveniente. Profe, yo no encuentro la parte de donde está el depósito de 48 horas, o sea, ¿cómo llega ese control? Fíjate, el 30 de diciembre, en el mayor de la cuenta, banco, tengo un depósito de 48 horas, ¿sí? Ay, sí, ahí lo vi, disculpe. No hay problema. Otra de las diferencias que tenemos respecto al mayor de la cuenta, ¿sí? Claro, es como lo que decía Carla, como que tenés que ir viendo el mayor y el extracto. Claro, lo que tendrían que hacer ustedes es puntear cada operación y ver si eso está reflejado en el extracto bancario. Por ejemplo, partimos del mismo saldo al inicio, ¿estamos? Que es 30. Fíjense tanto en el mayor de la cuenta como en el extracto bancario, empieza con 30 pesos de saldo. Ahora, hay un depósito en efectivo que surge del mayor de la cuenta, pero que no se refleja el mismo monto en el extracto bancario o en el resumen bancario. ¿Se dan cuenta ahí o no? Fíjense, el depósito es de 253 según nuestra contabilidad y lo que tiene registrado el banco es 235. ¿Ven eso? Sí, profe. Bueno, fíjense en información adicional. ¿Qué nos dice? El importe correcto de depósito en efectivo. ¿De cuánto es? $235. ¿Cómo, Andrés? 235. 235. ¿Estamos? Entonces, fíjense, es un error de la contabilidad. ¿Estamos? Otra de las cuestiones, fíjense, si partimos, el cheque 64, lo tenemos acreditado en nuestro mayor.
¿está debitado en el extracto bancario? Como dijo, profe. Fíjate el cheque 64, que en el mayor de la cuenta bancaria lo tengo acreditado. Ahora la pregunta, ¿esto también surge del extracto bancario? O sea, ¿se debitó? Sí. Bueno, entonces ahí no tenemos diferencia, ¿sí? Hasta ahora, de dos elementos tuvimos diferencia en el depósito en efectivo por un error. ¿Estamos? En el segundo elemento no hay ninguna diferencia, está plasmado tanto el mayor de la cuenta como en el extracto bancario. ¿Sí? Ahora bien, seguimos con la otra operación. Hay un depósito de 450 pesos que surge del mayor de la cuenta banco. Les pregunto, ¿este depósito fue acreditado según el extracto bancario? Sí. Sí, perfecto. Entonces tampoco hay diferencia. Hasta ahora, la única diferencia es 18 pesos de un error de registro, ¿sí? Ahora, vamos al cheque 65 por 15 Profe, pesos. Sí. perdón, ese No, por favor. ajuste depósito de 18 pesos, ¿de dónde lo sacó? Pero no se fijen en esto. Vamos a ver ahora las diferencias que surgen del control que hacemos entre el mayor y el resumen, ¿sí? Bueno, ¿Sí? Después vemos la planilla. Hasta ahora, fíjense, vamos elemento por elemento. Partimos del mayor de la cuenta que dijimos, hay un depósito en efectivo de 253 pesos. Esto en el extracto bancario aparece de 235, ¿sí? Y en la información adicional, nos dice que el importe correcto es de 235. Pero aguárdenme un minuto, ¿sí? Disculpen. Bueno, seguimos. Por ahora, no se fijen en la planilla que les estoy mostrando, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un control, ¿sí? Un control de esos dos elementos necesarios para poder realizar la conciliación bancaria, ¿sí? Les vuelvo a repetir, por un lado tenemos el mayor de la cuenta y por el otro lado tenemos el resumen bancario. Partimos del mayor de la cuenta y vamos a tener que el primer elemento que surge del mismo es un depósito en efectivo de 253 pesos. Cuando vamos a controlarlo en el extracto bancario, vemos que ese depósito, en cambio de estar por 253 pesos, está por 235 pesos, ¿sí? En la información adicional nos dice que el importe correcto es 235. Por lo tanto, ahí tendremos que marcarlo porque hay una diferencia, ¿sí? Y después analizaremos si esa diferencia merece un ajuste o no. El segundo elemento que vemos en el mayor de la cuenta... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero sí, Andrés. A mí no me sale así. Me sale en
En el saldo del extracto, 255 que tiene de saldo, no 200. Me da diferencia 20, por eso es que no entendía que usted le da 18. ¿Cómo te sale 255? Sí, me sale 255 en extracto, en los saldos. No, pero no estamos viendo el saldo. Lo que estamos viendo es, el depósito fue de 253, fíjense, y en el banco está registrado como 235. Pero ¿dónde está ese 253? Sí, pero el saldo lo va trayendo de acuerdo a los movimientos del extracto bancario. Ahora lo que estamos viendo solamente son las diferencias, ¿sí? No llegan a entender. Esperen, vamos a volver. Aguárdenme. Yo solo me los- perdí fue en que no entiendo de dónde salía ese 253. Vamos a volver. Esperen que lo que hago voy a mostrarles el práctico. Así Andrés, lo junto. los saldos los tenés que mirar solo para ver la diferencia antes de arrancar la conciliación. Ahí es cuando ves el saldo del mayor nuestro y el saldo del extracto bancario. Después tenés que ir viendo movimiento por movimiento dentro del extracto bancario y dentro de nuestro mayor por el mismo periodo. Y cuando vayas marcando diferencias entre lo que dice la contabilidad y lo que dice el extracto, los vamos como enlistando como hizo Leo. Y después, ahí vemos cada una de esas diferencias, las tenemos que analizar. Si son temporarias, no se hace registro contable, y si son permanentes, hay que hacer un asiento contable reflejándolo en nuestra contabilidad. Ah, ok, entiendo. Entonces los saldos se ven siempre al principio, ¿no? Nada más. Volvemos. A ver, pero escuchen, traten de seguirnos lo que vamos diciendo y no se fijen en otra cosa, ¿sí? Para hacer una conciliación, lo que tenemos que conciliar, ¿qué es? Ver si el saldo que surge de la contabilidad, que surge del mayor, por supuesto, se coincide o se condice, con lo que está en los registros del banco. Los registros del banco surgen a partir del resumen bancario o del extracto bancario. Primero lo que tendremos que analizar es si surgen diferencias entre uno y otro. Y una vez que tenemos identificadas esas diferencias, analizaremos si merecen algún tipo de registro en función de algún ajuste contable. Hasta ahí estamos. Profe, ya lo vi. Ahora empezamos a ver, ¿sí? Partimos del mayor de la cuenta, o sea, del mayor de la cuenta contable, ¿sí? Y nos dice, bueno, el saldo al inicio del mes es 30. Lo comparamos con el extracto bancario. A inicio del mes tiene el mismo saldo, no hay inconveniente. Seguimos analizando las operaciones y vemos que el ente, el 20 de diciembre, realiza un depósito en efectivo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Cuando vamos a analizarlo en el banco, vemos que ese depósito en efectivo en realidad figura por 235 pesos. Ahora vemos que en información adicional nos dice, ojo, que el importe correcto en realidad es 235. Por lo que, ¿qué tendré que hacer? Marcar esto y, bueno, tenerlo en cuenta a la hora de ver las diferencias y veremos si merece algún tipo de asiento de ajuste. ¿Para qué? Para modificar el saldo contable de la cuenta. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, ahora sí entiendo. Buenísimo. Sí, profe, ahora sí se entiende un poco mejor. Ya, ahora sí lo veo, porque me confundí entre los saldos. No hay problema. Es un tema complejo. Por eso mejor lo vamos haciendo despacito
y lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Ahora vamos al segundo movimiento que tiene la cuenta contable, ¿no? Por medio del mayor, y vemos que el ente el 20 de diciembre emitió un cheque por 140 pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el ente realizó algún tipo de pago y entregó un cheque para cancelar el mismo. Ahora bien, ustedes saben que el receptor de ese cheque tiene una cierta cantidad de días para irlo a cobrar al banco. Entonces veremos, el ente emitió el cheque. Ahora bien, si voy al extracto bancario, ese cheque figura como debitado en la cuenta corriente. ¿Qué me dirán ustedes? Sí. Sí. Fíjense, por lo tanto, acá no marcaremos ninguna diferencia, ¿sí? Volvemos en el mayor. Fíjense, en el mayor figura un depósito que realizó el ente el 26 de diciembre por 450 pesos. Ahora les pregunto, ese depósito que realizó el ente el 26 de diciembre, ¿impactó en el extracto bancario? Sí. Sí, vamos al extracto bancario, al resumen bancario, y vemos que está el depósito el 27 de diciembre. Por lo tanto, eso no lo marcaremos como una diferencia. Ahora bien, el 26 de diciembre, el ente emite dos cheques, el número 65 y el número 66, por 15 pesos y por 20 pesos cada uno. Ahora bien, esos cheques fueron debitados de la cuenta corriente bancaria, o sea, el receptor de esos cheques lo fue a cobrar al banco, y bueno, vemos que en el resumen bancario, ¿sí? En el resumen bancario, el cheque 65 se cobró, ¿sí? Por lo tanto, se debitó en la cuenta corriente. Pero el cheque número 66 lo emitimos y el receptor de esos cheques nunca lo fue a cobrar hasta ahora, ¿sí? O por lo menos durante el mes de diciembre. Entonces deberemos hacer una marca porque es otra diferencia. ¿Ese sería temporal, profe, o no? ¿Cómo? ¿Ese sería temporal? Sí, ahora vamos a ver que es una diferencia temporal, muy bien. Pero por eso les digo, vamos por parte del procedimiento. Primero vemos las diferencias y luego veremos si esas diferencias merecen algún tipo de registro en el libro diario para realizar el ajuste del saldo. Bueno, hasta ahí estamos, fíjense. Profe, Sí, yo tampoco iría a cobrar por un cheque de 20 pesos. bueno, pero fíjense que tiene importes antiguos por el año. Se ven en los trabajos prácticos, se ve reflejado la inflación. Fíjense que en el 18 estábamos hablando de estos montos y hoy son irrisorios, ¿no? 20 pesos capaz que no pagamos ni el papel del cheque. Santiago, estás levantando la mano, sí, decime. Sí, profe. Yo tengo una pregunta que justo tuve que salir o sea, no tuve que levantarme a hacer una cosa. Sí. ¿Por qué en una sale como que está en el haber y en otra sale como que está en el debe? Y yo te pregunto, a ver, fíjate, ¿por qué? ¿Qué te imaginarás? ¿Cuál es el por qué? No tengo idea. Si te pregunto, el mayor de la cuenta del banco francés, ¿quién lo lleva el registro? ¿Nosotros? El ente, muy bien. Y ahora te pregunto, el extracto bancario, el resumen, que vamos a suponer que es un registro también, ¿quién lo lleva? El banco. Entonces, imagínate una cosa, en tu caso también, lo que es un derecho para vos
que vos lo debitarías, ¿no? Sí. Para el otro, para la otra persona, por ejemplo, con la cual vos tenés el derecho, para la otra persona, ¿qué sería? Una obligación. Bueno, entonces, ¿estaría en la misma columna del debe o el haber? Ya entendí, ya entendí. ¿Entendés, Santiago? Sí, ahora sí. Como son distintas, en estos casos, distintas personas, en este caso personas jurídicas, que llevan el registro, por supuesto tendrán, por decirlo de alguna manera, naturaleza cambiada, naturaleza distinta a cada una de las cuentas, ¿sí? ¿Entendés Sí, el ya entendí. mecanismo? Ahora sí. Perfecto. Bueno, hasta ahora que llegamos al cheque 66, vimos que hay dos diferencias. Una, por un error en el registro del depósito en efectivo. En un lado tenemos 253, en el banco 235. Y la otra diferencia es con el cheque número 66 que el ente emitió y que todavía no se cobró. Seguimos, vemos que en el cheque 67 que el ente emitió por 50 pesos, ahora yo les pregunto, en este caso, ¿figura en el resumen bancario? Esperen que... No, profe, no figura. No figura, entonces también tendremos que hacer o señalarlo, marcarlo, diciendo que hay una diferencia respecto a dicho cheque, ¿sí? Después analizaremos si es una diferencia temporal o permanente, ¿sí? Ahora bien, el 30 del 12 tenemos un depósito que surge del mayor de la cuenta por 120 pesos. Ahora les pregunto, ¿figura en el extracto bancario? No, profe. No, ¿sí? Entonces, tampoco figura en el extracto bancario dicho depósito, entonces lo que tendremos que hacer es también tenerlo en cuenta a la hora de analizar dichas diferencias. Hasta ahí, entonces, fíjense, diferencias tenemos en el depósito en efectivo, tenemos en el cheque número 66, tenemos en el cheque número 67 y tenemos diferencias en el depósito de 120 pesos. Seguimos con el resumen bancario y vemos que el primer elemento que hay es un débito por mantenimiento de cuenta. Les pregunto, ¿esto está reflejado en el mayor de la cuenta? No. No, fíjense, y en información adicional nos dice que es una nota de débito recibida por 10 pesos. Por lo tanto, esto tendremos que marcarlo, ¿sí? Para analizar a qué se debe la diferencia, ¿sí? O qué tipo de diferencia es. Seguimos, el depósito en efectivo de 235. ¿Qué había pasado? Hoy lo habíamos visto. Tiene una diferencia. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces también lo tendremos que marcar y ver, analizar a qué se debe la diferencia. Ahora también tenemos un cheque número 58. Les pregunto, ¿este cheque 58 aparece acreditado en el mayor de la cuenta? No, porque es información adicional acá, ahí está. Entonces, lo marcaremos como una diferencia y analizaremos en ese caso si merece algún tipo de asiento de ajuste. Ahora, los cheques 64 y 65, ¿también figura ese movimiento en el resumen, en el mayor de la cuenta, perdón? Sí. Sí, vamos al mayor de la cuenta y vemos que el cheque 64 está y el cheque 65 está, por lo tanto ahí no hay diferencia, ¿sí? Seguimos analizando y vemos que hay un depósito
de 24 horas de 450 pesos. Y esto habíamos visto que sí, está debitado en el mayor de la cuenta, por lo tanto acá tampoco hay diferencia. Ahora bien, en el último movimiento que tenemos en el extracto bancario, hay gastos bancarios por 15 pesos que volvemos a analizar que estos no están reflejados en el mayor de la cuenta banco, por lo tanto no están registrados en nuestra contabilidad, lo que tendremos que hacer, marcarlos para analizar dicha diferencia. Hasta ahí, ¿entendieron cómo es el procedimiento? Sí, Sí, profe, profe, ahora pero, tenemos claro. Sí, profe. profe, Bueno, buenísimo. Sí, una eso es lo pregunta. primero que tenemos que hacer cuando realizamos una conciliación bancaria. ¿Sí? Sí, Andrés. En gasto de mantenimiento, en lo que nos está mostrando recién, decía el 30 del 12. Y en información adicional salía que era el 31. ¿Es porque es algo ya mensual que se tiene en cuenta ya para pagar, o es porque es un error? No sé, pero en la fecha me parece que había un error. A ver, espera que me fijo en el... Aguárdame. Porque si no, no sé por qué se toma en cuenta un mes después, un día después. No, bueno, eso es lo mismo. Ponelo como si fuera 31, no hace la diferencia. ¿Sí? Debe ser algún error de tipeo del práctico. Bueno, entonces tenemos dos formas de llegar a los saldos. Una partiendo del saldo del banco, ¿sí? Y a dicho saldo sumarle, ¿sí?, los depósitos registrados en nuestra contabilidad que todavía no se han acreditado en la cuenta corriente, ¿sí? Por favor, si no me siguen, párenme, Volvemos, partimos del saldo de la cuenta que tiene el banco, o sea, ¿qué elemento vamos a tomar para partir de ese saldo? El extracto bancario. El extracto bancario. ¿Y cuánto figura en el extracto bancario, que es el saldo de la cuenta corriente bancaria al 31 de diciembre? 470. Perfecto. Partimos de eso. Le adicionamos o le sumamos aquellos depósitos que el ente haya realizado y todavía no se hayan acreditado en la cuenta corriente. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerda? El depósito de 48 horas. Exactamente, que hicimos los últimos días del mes y todavía no se acreditó. Y le restamos aquellos cheques emitidos que todavía que el receptor de dicho cheque todavía no fue a cobrar al banco. ¿Sí? Sí, profe. ¿Siguieron todos? En serio, por favor, esto. Sí, porque si no, o sea, lo que entiendo es que se tiene que marcar la diferencia porque no está en los dos, ni en el, no. O sea, fueron cheques que emitió el ente y todavía el receptor de esos cheques no fue al banco a cobrarlos, ¿sí? Entonces, partimos del saldo del banco, le sumamos los depósitos que hizo el ente que todavía el banco no tiene registrado y le restamos los cheques que el ente emitió y que todavía no fueron cobrados y por lo tanto el banco tampoco los va a tener registrados. Entonces llegamos al saldo
al 31 de diciembre de 520 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿En serio? ¿Pudieron seguir todos? Porque es un tema Sí, profe. complejo. Sí, profe. Buenísimo. Ahora lo vemos del otro lado. Lo vemos partiendo del saldo que el ente tiene registrado en sus libros. Entonces, ¿qué tengo que agarrar? ¿El mayor o el extracto bancario para partir de eso? El mayor. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es el saldo al 31 de diciembre según el registro mayor del ente? 628, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es, en principio, restamos todas aquellos gastos que surgen del extracto bancario y el ente no registró, y además deberemos restar aquellos cheques que el ente haya emitido en periodos anteriores, ¿sí? Y recién en este periodo han sido cobrados. ¿Estamos? Entonces, partiendo del saldo del libro, restaremos los gastos de mantenimiento por 10, los gastos también de 15 del último día del mes, último día hábil del mes. Restaremos el ajuste del depósito. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una diferencia entre lo que habíamos depositado o lo que figuraba como depósito en nuestra contabilidad de 253 y los 235 que era el importe correcto? ¿Sí? Y por supuesto, como les dije hoy, también restaremos del libro, del saldo del libro, ¿sí?, los cheques emitidos en un mes anterior y que recién fueron abonados en el mes de que se está realizando, la conciliación bancaria. ¿Lo van siguiendo esto o se están complicando mucho? Sí, yo muy bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Bueno. Entonces llegamos a que ambos saldos, partiendo de distintos lugares, por un lado del saldo que tiene el banco y por el otro lado el saldo que tiene nuestra contabilidad, llegamos a un mismo saldo adicionando o deduciendo distintos conceptos. Ahora bien, de estas diferencias nosotros tendremos que analizar cuáles merecen algún tipo de ajuste, ¿sí? Entonces, fíjense, analizaremos, por supuesto, aquellas diferencias que surgen de la contabilidad, o sea, estas, ¿sí?, y las diferencias que surgen también del extracto bancario respecto al mayor. Ahora les pregunto, esta diferencia, que era un depósito de 48 horas, ¿merece algún tipo de ajuste? O sea, ese depósito figuraba en el mayor de la cuenta, no figura en el extracto bancario. La consulta es, ¿el ente tiene que realizar algún ajuste? Sí, porque hay una diferencia. Sí, a ver, todas las que estamos mencionando hay diferencias.
Pero cuando decimos tiene que realizar algún ajuste, quiere decir que o no registró algo o lo registró mal. Sí, se carga como patrimonial del activo del ente, ¿no? Porque tienen que responder eso por esa diferencia. A ver, ¿qué hizo el ente cuando registró ese depósito? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería el asiento? Deudores, Fíjense, volvemos. Un asiento de un depósito en efectivo, como dice el práctico, Caja, la cuenta profe. bancaria. ¿Cómo sería el acredita asiento caja, entonces? se acredita caja, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué se debita? Y banco francés, cuenta corriente, banco Perfecto. francés. Ahora les pregunto, hay una diferencia, ¿no? Pero el registro por parte del ente estuvo mal realizado. No, No, Entonces, estamos en presencia de qué tipo de diferencias. temporaria. Temporarias, muy bien. Por lo tanto, ustedes me dijeron hoy, esas diferencias temporarias, ¿merecen algún tipo de ajuste? No, No, se va a solucionar con el tiempo. Porque exactamente, como bien me dicen, este depósito aparecerá el primer día del mes que viene en el extracto bancario, ¿sí? Perfecto. Ahora las diferencias que hay en el cheque 66 y 67, ¿merecen algún tipo de ajuste? para mí no, profe, porque son temporarias, porque no la cobraron y después supongo que la van a cobrar. Aguárdenme un minuto. Marce, Hola, buen día, ¿cómo están? ¿cómo ¿Todo estás, bien? Marce? ¿Para qué? No, pero no te quería interrumpir, León. No, igual sos la persona más esperada hoy. ¿Ah, sí? Hola, profe, Rapidito, buen día. Hola, buen día, Hola. chicos. Hola. Repito, porque me tengo que ir a otra clase. Lo que pasa es que entré y estaban los vi tan concentrados con el tema que no quería interrumpirlos. Bueno, les leo rápido las notas. Voy a apago un cachito mi cámara y les leo las notas, ¿dale? Espérenme. Que salgo de la pantalla completa y las leo. Bueno, comienzo. Abrego, Cora, 4. Alberti, Di Gennaro, 2. Alegre, 4. Amado, 4. Amador, Vargas, 8. Arena, 2. Ávila, 9. Barragán Vargas, John, 9. Bertarelli, 5. Bruno, Alan, 2. Bueno, Sofía, 2. Campuzano, Joana, 6. Castiglione, 6. Castillo, 4. Servini, 8. Cordero, 4. Cortés Ríos, 2. Da Silva, 6. Del Pech, 2. Derejibus Argañarás Tomás, 8. Diosqués, 2. Espínola, 4. Farías, 7. Fernández Pérez, Walter, 2. Figueredo, 2. Fornone, Julieta, 9. Frías, Olga, 2. Gauna, Brisa, 2. Giaón, Santiago, 4. González Franco, 2. González Hildara, 2. Guidone, 8. Herrera, 2. Ipelmayer, Sofía, 2. Ibarrola, 2. Juárez Malena, 6. Lamas, 2. Lescano, 5. Lloret, 7. Mamani, Vidaure, Melanie, 8. Marcantonio, 4.
Martínez Agustín, 2. Macera Julián, 2. Melli, 2. Menechela, 4. Míguez, 8. Montero González, 5. Montoya Brian, 7. Montoya Bolet Paola, 5. Morales, 2. Morales Luciano, 2. Morales Estrella, 4. Natera, 5. Neira Oliveiros Nelson, 2. Núñez Luis, 2. Pais, 5. Palomeque, 6. Pardave, 4. Parra Rodrigo Ezequiel, 2. Pavón Agustina, 2. Pereira, 8. Pérez María Micaela, 2. Pomiglio, 6. Prado, 2. Ramírez Miranda, 5. Recalde Jiménez Iluminada de Jesús, 2. Richard de Felipe, 7. Rodríguez Remorín Ismael, 2. Salvucci Parisi Fiorella, 6. Sánchez Matías, 4. Siles Pérez Brian, 2. Solari. ¿Está Solari Ana Clara? Sí, profe, estoy acá. ¿Vos venís cuando vos venís de hacer algún comercial y todo eso? ¿Algún qué? ¿Hiciste tema, o sea, secundaria con orientación en organizaciones, comercial y eso? Tuve contabilidad o sea, tuve también contabilidad en la facultad antes. ¿Pues sos recursante? Yo estudio turismo también, tuve contabilidad en turismo. Bien, bueno, te sacaste un 10 por eso. Bueno, gracias. Bien. Torralbo Santiago, 2. Tribeño, por eso, había alguna característica especial. Tribeño Rosas Ana María, 5. Vidal Alegre Manuel, 8. Vila Suárez Antonella, 2. Vilches Sinaragua Lorena, 2. Villarreal Diego, 5. Visconte Mateo, 4. ¿Y está Ciro por ahí? ¿Pitón? Profe. 8, Ciro. Bien. Bueno, a ver, esperen que vuelvo. Profe, disculpe. ¿Qué? Ahí vengo, a ver, espérenme que prenda la cámara. Igual las notas ahora las voy a subir, vuelven a chequear por las dudas que en la lectura rápida pude haber confundido. Entiendo que no, porque lo hice bastante seguido el tema, así que lo fui viendo bien, pero los vuelvo a subir para que vuelvan a corroborar. Sí, no sé quién habló. Estefanía, ¿quién? Hola, profe. Rocío. Sí, a ver, Rocío, decime. Soy Alberti Rocío, no llegué a escuchar justo la nota. Olivares, a ver, espérame. Alberti. Esta es la primera, me parece, voy arriba. Alberti Di Gennaro.